Ya estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean bienvenidos. Déjenme les pongo la musiquita de fondo. Acá, acá, acá. ¿Cómo están? Así como lo ven, no es un holograma el que tengo aquí a mi lado. Como lo ven, sí, señores, sí es el original, no traemos imitaciones. Tenemos al mismísimo Gerson da Silva, un el diseñador de diseñadores de videojuegos, porque es mentor de diseño de videojuegos, entonces es diseñador de diseñadores de videojuegos, el máster, uno de los cracks de la industria latinoamericana, reconocido mundialmente, creador de, yo creo que uno de los juegos más exitosos de Latinoamérica, de Kingdom Rush. Eh, pues, ¿qué decir? Es un honor tenerte por acá. Muchísimas gracias por el tiempo, por el apoyo y dejo que te presentes para que todos te conozcan y sepan el crack que tenemos aquí de invitado el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Oscar. La verdad que muy grande me queda todos esos halagos que me has dicho, pero te los agradezco. Siempre es lindo escuchar este, que hablen bien de uno, pero bueno, es mucho, mucho, mucho. Este, para arrancar, por ejemplo, si bien orgullosamente he estado en los últimos 13 años vinculado y desarrollando este, juegos de Kingdom Rush, algunos como lead y otros como director de game design, no olvidarnos de que el diseño original es de Álvaro Azofra, que es, si alguien tuvo un mentor, fui yo, con Álvaro Azofra, que es realmente un despegado. Tanto así que en aquel momento, con mucho menos difusión de cómo hacer game design, y bueno, es todo un cuento de cómo se construyó el game design original del Kingdom Rush. Yo llegué un poco después a la empresa cuando ya estaba el primer juego lanzado, pero tuve la fortuna y el enorme honor de poder trabajar y que sean mías algunas de las expansiones del Kingdom Rush 1. Y después de ahí Y para hay adelante, sí, varias. ya estuve en todos. Ya estuve en todos. Bueno, para redondear un poquito quién soy, y bueno, primero que nada, de Uruguay, ese pequeño paisito al sur de América. Hace unos 15 años que estoy en la industria, arranqué haciendo juegos de historia, juegos de matemática, sí, juegos educativos para un programa, una plataforma que había desarrollado y que persiste el gobierno de Uruguay, se llama el Plan Ceibal, que le da a cada niño eh, escolar una laptop. Entonces en Wow. aquel momento estaba la laptop, pero no había nada dentro. Ok. Como que faltaba contenidos, entonces bueno, ahí el Plan Ceibal eh, financió y de alguna manera fue el responsable de mucho de lo que representó el avance temprano de la industria en Uruguay. Y bueno, ahí fue que yo me metí. Yo hacía mucho tiempo que estaba en juegos analógicos, juegos de mesa, juegos de rol. Y ahí me metí en lo que son juegos digitales. Y un tiempito después, este amigo, Álvaro Sofra, me invitó a sumarme como game designer en Ironhide. En aquel momento, la respuesta a esa oferta fue, por supuesto. Obvio. Y lo siguiente fue, ¿y qué hace un game designer? No tenía ni idea. Entonces, bueno, ahí arranqué, muy, muy autodidacta. Sigo trabajando en Ironhide. Y bueno, al margen de eso, bueno, hace 6 7 años ahora, fundamos con mi pareja Totem Games, que es un pequeño estudio que hace juegos de impacto social, de sustentabilidad, educativos, de inclusión. Y bueno, y complemento porque me gusta mucho eh, con algunos episodios como profesor en algunas universidades, como mentor. Bueno, me gusta mucho conversar con aquellos que bueno, recién están arrancando y que en realidad tienen como una visión mucho más fresca. Entonces, bueno, uno aporta la experiencia y los golpes, y quienes van entrando a la industria aportan la energía y la Nada más nueva para que se visión. den una idea, en el Google Indie Found Accelerator es mentor. Nada más para que se den un quemón. Para que se den una Bueno, ese es idea un del programa, personaje que tenemos aquí al lado. ese realmente es un programa muy interesante. Tanto los Founds, que son para Latinoamérica, bueno, justo lo hablábamos en la Game Conference en Guadalajara.
que, es una suma de dinero importante para Latinoamérica, $200.000 Sí, para 10 proyectos. O sea, 10 proyectos van a recibir $200.000. Felicitaciones para el equipo mexicano que este de año bromio. pudo ganarlo. Es realmente un orgullo. Y bueno, y el Accelerator, que es donde yo soy mentor desde el 2019, también tiene esa peculiaridad de generar conexiones, networking, conectarte con gente realmente de mucho calibre a nivel mundial. Y he visto que año tras año surgen cosas de proyectos y de estudios que se vincularon, que aprendieron, que se fortalecieron a través de la aceleradora. La verdad que un tremendo programa. Un orgullo realmente ser parte. Muchísimas gracias por estar aquí. Y cuéntanos ya así, ahora sí, la historia de cómo fue que te decidiste a trabajar y a entrar en estas garras de la industria del videojuego. Bueno, primero que nada, con ignorancia total, ¿no? Entonces, debo decir Como todos. que no tenía el libreto armado, ¿no? Bueno, me pasa de que, y esto es algo que yo recomiendo, en general, los que tengan oportunidad de vincularse con los juegos de rol, de mesa, este, tienen una capacidad extraordinaria de enseñanza para un game designer, desde muchos aspectos. Y precisamente con Álvaro Sofra compartíamos la afinidad por los juegos de rol, nos conocíamos 15 años antes y, y yo le había dirigido partidas que habían durado 6 años, Wow. y él me había dirigido partidas que habían durado 3 o 4, y habíamos creado sistemas juntos, hemos creado juegos de rol juntos, y después ya yo había fundado una ludoteca donde precisamente se creaban juegos. Y creo que eso fue lo que me dio el impulso, porque cuando precisamente se abre esta oportunidad de hacer juegos educativos para el Plan Ceibal, una de las primeras empresas que se empieza a dedicar a eso, que ya no existe más lamentablemente, no existe más Trojan Chicken, y tenían ese desafío de hacer un juego de historia con muchas limitaciones técnicas, porque eran unas laptops muy limitadas, y se acordaron, porque precisaban un guionista, y se acordaron bueno, de las historias que yo hacía en los juegos de rol, y ahí fue que me convocaron, que yo no quería participar como guionista, como, como creador de la parte del mundo, las historias, y adaptarlo para el juego de matemáticas a los problemas matemáticos que planteaban las maestras, bueno, convertirlos en algo que estuviera integrado al mundo. Y ese fue como mi primer abordaje. Yo, por supuesto, como no tenía idea de dónde estaba el límite entre el game designer, el guionista, los volví locos, los llené de mecánica, de cosas. Le hice level design, les armé cualquier cosa. Pero bueno, creo que ahí pude combinar una pasión personal, que eran los videojuegos, a los cuales le había dedicado mucho tiempo. Igual, como dato anecdótico, mi primer videojuego lo programé en el 84. Wow. ¿Y El era logo. para PC? No, no, bueno, no existía la PC. Lo programé en una Texas Instruments, yo qué sé, en un lenguaje que ya está totalmente muerto, que es Logo. No fue un éxito, lamentablemente debo decir que no fue un éxito. No fue un éxito comercial, por eso estoy acá. Este, y no, pero me acuerdo, bueno, de haber hecho una experiencia ¿Y cómo jugable se que estaba muy llamaba? linda. ¿De qué era el juego? Snakes. Snakes, eras un macaquito que iba subiendo, iba esquivando unas serpientes que pasaban. Este, pero bueno, después me dediqué a otra cosa porque en Uruguay en aquel momento, en el 84, pensar en hacer juegos era una utopía. Entonces, bueno, me dediqué a otras cosas, después ya te digo, me fui acercando más a la parte de los juegos analógicos y, y quise un poco el azar del destino que tuviera la oportunidad en una etapa muy incipiente del desarrollo en Uruguay. Había ya gente que tenía carrera, pero la verdad que no había mucha industria acá, se hacía más que nada cosas tercerizadas para Cartoon Network,
para otras Wow. plataformas, así. Recién ahí empezó a haber como una oportunidad de producción nacional y un poquito después llegó el Kingdom Rush, que nos posiciona número uno. Y ¡pum! Y claro, y se dieron cosas muy, muy interesantes. Yo estuve ahí cuando se empezó se pasó el Kingdom Rush a mobile. En aquel momento solo para los iPads, no para el celular, porque este, era toda una tecnología para explorar. Y bueno, y eso también dio como un espaldarazo muy grande a la empresa y al proyecto, ¿no? Haber sido de los primeros que se me animaron a hacer un juego complejo para iPad y bueno, después el riesgo de hacerlo para celular y bueno, y ahí fue toda la sucesión de estos últimos 13 años. Pero tú estás como líder de game design, ¿cierto? En Ironhead. Claro, en Anaheim yo estoy como director de Game Design. En este momento es como una estructura bastante peculiar la que tenemos en Aerohike, porque bueno, hay un proyecto que trabaja un poco más, o sea, trabajamos inicialmente iterando en el proyecto, pero ahora por su propia naturaleza está como un poquito más aparte. En otro de los proyectos yo estoy trabajando más con las manos en la masa y estoy más ahí en el rol más de líder de diseño. Y en otro de los proyectos, ahí sí estoy más como director de game design. Entonces, bueno, hay como que es una empresa indie, pese a que a veces no lo parece, somos muy poquitos, ¿Cuántos son? y somos 50. 50. Entonces, Ah, no ya. somos tan poquitos si lo comparás Ajá, con otras cosas, pero sí sos muy poquitos cuando tratás de hacer varios proyectos, claro. proyectos, bueno, como ahora que sacamos el Kingdom Rush Multiplayer, o sea, eso fue la demanda técnica, la demanda Y de de esos 50, investigación. ¿cuántos game designers son? Poquitos, somos 3, 4, 5, 6 más yo. O sea 7. que en Ok. total contándome somos 7. O sea, y tú llevas a los 6. O sea, los 6 están a tu cargo. Bueno, sí, pero con diverso, ya te digo, con diverso grado de- de- Jerarquía ahí. O sea, hay sí, líderes. claro, hay 3 líderes, hay dos Ujú. líderes, porque el tercero sería yo de nuevo, como que me figuro 2 veces. O sea, hay un proyecto que tiene un game designer y en el que yo estoy directamente trabajando con él. Entonces yo ahí hago más el rol de líder de diseño que el de director. Hay Ujú. otro proyecto que tiene un líder y tiene un diseñador y con ellos itero más a nivel de director de game design. Ellos trabajan, hacen su desarrollo, sus ideas y bueno, iteran conmigo y trabajo más a alto nivel con ellos. Y después hay otro proyecto que tiene su líder y otros 2 diseñadores que ya te digo, en un momento inicial, como era un proyecto riesgoso, con mucho prototipado, mucha exploración, ahí trabajamos muy juntos. Una vez que ese proyecto empezó a tomar como un canal más claro, bueno, ahora ellos trabajan un poquito más separados y bueno, cuando hay necesidad de conversar algo de alto nivel o de alguna pregunta puntual, bueno, ahí se hace el aporte. Y bueno, y hay hay como una visión permanente para adelante, ¿no? De la empresa, de, bueno, Ujú, ujú. de tratar de irse adelantando cuáles van a ser las necesidades de la empresa para Claro, adelante, los claro. productos, cómo se tiene que ir haciendo. De nuevo, porque somos muy poquitos. Entonces, nosotros nos autopublicamos, entonces tenemos que, de esos 50 incluye el equipo de administrativo, Claro, el claro. equipo de marketing. No todos son Marketing, creativos. no, marketing, redes, community, support, todo eso Claro. se comparte Es- entre todos los equipos, ¿no? Y a su vez trabajan con todos los proyectos legacy que tenemos porque hay algo que es deseable, no siempre es lograble, se podría hablar mucho de por qué y qué hacer para ir en esa dirección, pero lo cierto de los proyectos de Ironhide, los juegos de Ironhide aún, los que salieron hace 14 años, como el Kingdom 1, siguen siendo proyectos que tienen su rentabilidad, que tienen su vigencia,
a los Sigues cuales... dándole soporte, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, hay un peso importante, incluso a veces pasa, como nos pasa ahora, que llega de las tiendas la necesidad de cambios ya es en las políticas Ujú. de edad, y tenés que agarrar y los programadores, diseñadores para testear, pero sobre todo programadores en este caso, que están abocados a un proyecto que no tiene nada que ver, tienen que volver a los proyectos anteriores, a Claro. revisar todo el legacy para actualizarlos porque no los puedes dar por muertos porque son proyectos que están vigentes. Entonces, es bueno, es malo, ¿En qué pero motor desarrollan? ¿O bueno. tienen motor propio? No, no, nosotros trabajamos principalmente, sí, no, pero trabajamos principalmente en Unity algunos proyectos, originalmente en C++, pero ahora en Lua, como que hay un motor construido en Lua, que es nuestro, Ok. que le da como soporte y contiene, bueno, los nuevos desarrollos que hacemos. Entonces, hay algunos que se hacen en Unity y otros que se hacen en este motor nuestro de Lua. Órale, órale. Eh, Interesante. Y publican en todas las plataformas, ¿no? sí, sí, de hecho... Es otro de los desafíos que tenemos y que también a su vez estresa a veces los recursos, que es, Claro. bueno, estos juegos que ya habíamos publicado, irlos introduciendo en nuevas plataformas. Entonces, allá van el Kingdom Frontiers, el Kingdom Ujú. Origins, que son los tres primeros, abriendo camino. Bueno, fueron los primeros que fuimos poniendo en la Xbox, en la Claro. Switch. Después proyectos que se desarrollaron exclusivamente para Apple Arcade. Entonces, bueno, cuando termina y se abre la oportunidad, pasarlos ahora sí, poderlos liberar en Steam. Entonces, claro, como que tratamos de, con criterio y con cuidado, pero de ir abriendo los distintos mercados, porque lo cierto es que, y esto es real para todos, ¿no? O sea, desarrollar un juego es costosísimo. Entonces, eh, Díselos, díselos. hay que encontrar la manera de que ese costo que tú ya pagaste de desarrollo, bueno, siga generando los réditos que, obviamente, ¿no? Si a esta altura un juego que salió hace 10 años estás tratando de pagar el desarrollo, está Ah, muy ya, complicado. ya Pero lo está. cierto es que en una industria bueno, que tiene sus altibajos y que hoy en día es tan difícil lograr la visibilidad, la rentabilidad. Bueno, todos los proyectos que se sacan, también hay que pensar cómo es que esos proyectos siguen generando recursos y dónde los siguen generando y cuánto te va a demandar de tu propio costo de oportunidad, ¿no? Porque también es eso de, yo no puedo estar dedicando la mitad de mis recursos a llevar para adelante un proyecto, de repente va a dejar cierto dinero cuando esa misma gente la podría tener haciendo un nuevo proyecto. Claro. Son todas decisiones que la verdad hoy en día hacen que el desarrollador, por más que sobre todo en Latinoamérica no nos guste, el desarrollador tiene que no solamente afinar su visión creativa de desarrollo, tiene que afinar su visión de business y entender para dónde va el Totalmente. mercado, entender para dónde va el mundo, entender para dónde van los jugadores, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué van a estar dispuestos a pagar. Porque vos vas a tener que pensar para 3 4 años para adelante mínimo. Porque lo que desarrolles hoy, seguramente no lo estés, espero, no lo estés publicando dentro de 4 años, pero lo vas a publicar realmente en un año, en 2 años. Y vos vas a esperar rentabilidad de ese juego por lo menos por 2 años más. Entonces tenés que pensar para dónde va a ir. Claro. Y por ejemplo, en el caso de Ironhide, ¿tú estás involucrado en este tipo de análisis? ¿O a Sí. ti ya te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un jueguito así y así y inventa algo, ¿no? Bueno, no, no. Bueno, pasa de todo, Y ¿no? haz tu Pasa de todo. magia. Pasa de todo, Déjame. porque precisamente Ainohai tiene sus directores, fundadores, entonces a su vez también ellos hacen proyecciones y análisis y bajan visión de para dónde quieren que vaya la empresa, lo cual es razonable. A su vez, ellos confían en su plantel
de heads, ¿no? O sea, su director de diseño, su PMO, los distintos leads. Bueno, entonces ahí se busca que en la iteración, en el aporte, en el IDA, se discute mucho, se trabaja mucho las ideas. Cada proyecto nuevo implica bastante tiempo de ir para atrás, para adelante, llegar a una idea que parece que tiene potencial, que tiene todo lo que necesitamos, irnos y volver al otro día con que alguno de nuestro lado, del lado de los directores, de algún lado viene el che, vos sabés que me quedé pensando y no me cierra, y bueno, y otra vez Fíjense de que nuevo tuve arriba de una la mesa. idea de... Claro, viste, y de repente estás, yo qué sé, una semana voy a poner un ejemplo para decir, bueno, y el juego que viene, bueno, el enemigo central tienen que ser elfos por esto y lo otro, y eso dispara estos cambios, y vamos a hacer estos cambios de jugabilidad, y papá. Y una semana después de haberlo resuelto todo y que ya empezás a documentar, y de repente uno de nosotros dice, "Pablo, esto es horrible, ¿por qué elfos?". Entonces, gente, vamos a juntarnos, che, los elfos no van a andar, ¿no? Eso es horrible. Este, y la verdad que eso generó siempre un proceso que es desgastante, o sea, realmente es agotador, terminamos todos muertos, pero muy interesante, muy rico, mucha autocrítica, de comprarse poco las ideas ¡ay, qué lindo! Me encantaría hacer esto, y tratar de ver qué es lo que el jugador va a esperar, qué es lo que nuestra IP podría resistir, porque también hay una cosa que está claro, ¿no? Y esto es para una IP ya constituida o para cuando vos querés hacer un juego que esperás que se termine formando una IP de eso. Vos vas a pararte o en una IP que ya tenés o en un género que ya existe y vas a tener que traer un diferencial. Y a Claro, veces el diferencial puede no ser suficiente o a veces el diferencial puede ser demasiado. Existe el ser demasiado diferente. sí. Sí, que te vuelves como de Este, nicho, ¿no? Eres tan diferente Nadie entiende nada. que te aíslas Claro, demasiado. claro, nadie entiende nada. Decís, ¿esto qué es? Vos decís, un RTS y bajás y cualquier cosa. Decís, esto no es un RTS, esto es un 3 en línea. ¿Qué me está diciendo? Este, eh, entonces, es difícil encontrar esa beta, ¿no? Ese Ujú, espacio entre ni poco ni mucho. A su vez, vos vas a tener recursos limitados en conocimiento, en dinero, en tiempo. Y bueno, eso también va a marcar qué puedes hacer y qué no. Entonces, por suerte, en Latinoamérica hay una ventaja comparativa, no sé si con todo el mundo, pero seguro que con Estados Unidos y con Europa, que estamos acostumbrados a que nos falte todo, en de todos hecho, lados. justo. Este, Hacer mucho con vos vas poco. a, Y claro, no estás o sea, pero no en hacer juegos, en todo. Cuando fuiste a estudiar te pasó eso, cuando fuiste a Sí, trabajar sí, te sí. pasó eso, cuando vas a querer ir de tu casa al trabajo te pasa eso, porque Eh, el servicio público de transporte funciona o no, y hay paros, y hay esto y hay lo otro, y con lo que haya te vas a tener que arreglar. Y eso de alguna manera nos generó en Latinoamérica una adaptabilidad y una tranquilidad frente a la escasez. Sí, Yo totalmente. creo que es eso, ¿no? Sí, es verdad, es como el meme del perrito que está ahí tomando un café, está todo prendido fuego, y dice, estamos bien, Estamos nosotros, aún. Sí, porque y es así, sí, es verdad, falta es todo, no hay correcto. plata, sí, no hay Sí, gente, porque es posible que en esto sea un Estados Unidos y fracaso, en Europa es más así como que si no tengo más todo ordenado, esto, si no tengo todo esto, no puedo avanzar. Y ahí se queda. y- Y acá en o se Latinoamérica es, preocupan. pues no hay esto, pues venga, vamos a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? Claro, o se preocupan, se estresan, Ujú. se genera Es difícil, porque es difícil ser creativo si encima estás estresado, preocupado, todo Sí, loco, o claro. sea, es muy difícil. Entonces, yo creo que hay una ventaja ahí, que es estamos acostumbrados a manejar la escasez. Y lamentablemente, el desarrollo de videojuegos a nivel global está yendo hacia la escasez. Pero hacia la escasez porque no te puedes dar el lujo de abrir la canilla e irte a pasear por ahí, que el juego lleve 200 millones de dólares. Ya está demostrado que no funciona. Se llegó se rompió el techo ese. O sea, yo no puedo meter miles de millones de dólares para adentro y esperar tener ganancia. No va a pasar. Entonces ahora hay que reducir costos. Cuando vos reducís Exacto. costos, entras en el terreno de la escasez. Y en Estados Unidos y en Europa, entrar en el terreno de la escasez es más difícil para ellos que para nosotros que estuvimos ahí siempre.
Entonces, eh, es una ventaja que no es menor, no Sí. nos garantiza el éxito, No, pero bueno, y también creo que en la escasez se potencia la creatividad. Porque cuando no tienes, tienes que ser creativo para hacer las cosas. Y no solo en cuestión de recursos. Por ejemplo, yo tengo la teoría de que los juegos de antes eran mucho más divertidos, y, no voy a decir mejores, pero eran más divertidos y más enfocados a la diversión por las carencias técnicas que había de paleta de colores, de totalmente. memoria, de... Porque los diseñadores de juegos tenían que ser mucho más creativos para con menos hacer más. Y hoy como Mirá, pues tienen toda la RAM y Unreal te da ahí su hiperrealismo y todo, pues nomás meten árboles, meten terreno, unos monitos que caminen, unos enemigos y ya tengo mi juego, vámonos, ¿no? No hay sí, sí, totalmente, limitaciones, mirá, pues se acorta la creatividad, según es mi teoría. totalmente de acuerdo. Mirá, lo que comentaste me hizo acordar una charla en la GDC que casualmente, en el momento, el mes en que se daba la GDC, se cumplían los 30 años del lanzamiento del Loom. No sé si te acordás de aquel Sí, sí, juego claro, legendario, ¿no? el De que corre hasta LucasArts. en el horno de microondas. Exacto. Y precisamente la charla la dio el diseñador del Loom. Wow. A mí fue una charla con mucho aprendizaje por tres motivos. Uno, primero, que cuando él cuenta cómo fue que le surgió el Loom, que escuchó una tonadita en una propaganda de televisión, y en ese momento en la cabeza de él se armó el pa, ta, 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 tu, ta. Y sí, ahí se le... el- Le- a- a- lo increíble es que cuando él está contando eso, se le quiebra la voz porque se emociona. Entonces, yo, claro. que vos 30 años después recordando el momento en que te imaginaste el juego, te emociones, habla del tipo de conexión con tu creación, con lo que estás haciendo. Eso ni hablar ya es un aprendizaje en sí Entonces, mismo. Pero por exacto. otro lado, la magia del Loom fue que revolucionó el tema del look and feel, porque pasamos de Exacto. tener 8 colores a tener infinitos colores, o la sensación de infinitos colores. Y la Exacto. historia fue que el artista que ellos contrataron nunca en su vida había trabajado digital, porque en esa época te pasaba de que la mayoría de los artistas nunca habían trabajado Ujú. digital. Entonces lo sentaron frente a la máquina, frente al programa o a la herramienta con la cual iba a poder dibujar, y le dijeron, estos son los 8 colores que tenés. Y el tipo casi se mata. ¿Cómo 8 colores? Con esto no puedo hacer nada. Claro, imagínate, venís de dibujar, que haces los colores que Claro, se te que antoje y te tiene- dicen tenés estos 8 colores. Pero esto es horrible. Y que él recuerda haberse ido de noche y que el tipo estaba así, mirando la pantalla con los 8 colores, en diciendo una que depresión aquí total. que aquí qué hago, ¿qué? Pero cuando llegaron a la mañana, el tipo se había pasado toda la noche y había inventado el littering. Entonces había inventado que si vos ponés combinación de píxeles, que en realidad no se Encima. había inventado como concepto, ya existía, lo que él lo había traspasado a la realidad de la computadora. Y Exacto. entonces él, por la limitación, construyó una herramienta y un abordaje estético que rompía las limitaciones técnicas, tal como decías vos, pero que por otro lado, aparte fue una revolución que hizo que el juego fuera, entre otras cosas, ¿no? No fue lo único, pero hizo que ese juego fuera reconocible hasta hoy. Vos mirás para atrás y Sí, ves una imagen de lo y decís, claro, ah, sí, claro. claro. Tenía violetitas, tenía Ay, para naranjitas, su época rosaditos. estaba muy adelantado. Pero nunca habías visto eso vos en tu pantalla de la Claro, computadora. Yo casi me moría de la emoción cuando vi eso. totalmente, sí. Este, Entonces creo que es eso, o sea, las Bueno, limitantes te hacen redondeando, más creativo. exacto. Entonces, a no quejarse tanto de las limitaciones, digo, como desarrolladores, como desarrolladores de Latinoamérica, que las vamos a tener y muchas. Entonces, bueno, no quejarnos tanto de las limitantes, verlas como un embudo de la creatividad, un potenciador de la creatividad, y entender de que ahí hay una ventaja competitiva, que eso mismo nos pasa a nosotros también, está pasando en otras partes del mundo, donde de repente están menos acostumbrados, y bueno, y de alguna manera tomar coraje de que estamos bien parados y que eso nos dé la impronta para decir, bueno, que aparte es algo que está bueno empezar a decirlo para que los inversores, los publishers que andan por ahí en la vuelta, escuchen eso.
Mirá que, yo lo digo cada vez que puedo, mirá que en América, con dos palitos Sí, sí. y una semana, dos palitos y una semana te hacen lo que en otro lado le tenés que dar $1.000.000. Así que si en vez de dejar $1.000.000 allá, traes $1.000.000 para acá, ¿sabes lo que te hacen? Pero es el mismo Eh, millón, no vayas a quererles dar claro, 200,000 no, por no le lo des dos mismo, ¿no? palitos, no le des dos palitos, claro. No le des dos palitos, no, no, dale el mismo millón, que te van a hacer Exacto, mucho exacto. mejor. Sí, por Sí, sí, puede aquí ser, porque después Nami te quiere ir a cuatro checar la cuatro inversión. cuatro cuatro dice, tengo entendido que aquí en México piden a los famosos todólogos, pero ¿sería recomendable especializarse bien en algo? La pregunta del millón, ¿especializarse o pegarle a Y todo? bueno, claro, primero de nada, seguimos hablando de game design, ¿verdad? O sea, esto es importante para la pregunta porque no es lo mismo según el área. ¿Tá? Acá te voy a dar la respuesta primero de game design. Ajá, ajá. El game design es todólogo por definición. De Se puede hecho. especializar, está bien, está bueno. De hecho, todo todólogo tiene igual un área en la que es mejor y un área en la que es peor. Entonces, está bueno que vos sepas dónde están tus áreas de más valor, las potencias todo lo que puedas y bueno, en el correr de eso también tratas de mitigar tus espacios más flacos. Ahora, sí, el game designer tiene que ser todólogo. Es más, el game designer hoy en día, aparte de ser game designer, tiene que saber programar, tiene que saber de arte, tiene que saber. Quizá no es un muy buen artista, eso ahí no lo puedes resolver. O sea, sí, está bien. Yo capaz que no soy bueno dibujando, pero entiendo de estética, entiendo de colores, entiendo cómo es el proceso técnico por el que va a pasar el dibujante. Para los que venimos de antes, es muy difícil ayornar todo ese conocimiento. Quienes hoy están en carreras de game design, en licenciaturas o títulos de grado, sin duda están teniendo esa posibilidad de que su desarrollo también incluya ese aprendizaje y saben que lo van a precisar. Yo me enteré que iba a precisar saber programar, saber dibujar, saber las herramientas, años después de que ya estaba en la brecha, ¿no? Y hago lo posible, ¿no? Yo me mantengo todo el tiempo tratando de aprender. Pero el diseñador necesita eso, todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo incorporar herramientas nuevas y cuanto más puedas saber de todo, pero incluso te digo más, hay que sacarse el balde del videojuego. El diseñador tiene que estar atento a las reglas del cine, a las reglas del streaming, a las reglas, cómo funciona, por qué se hace atractivo, cómo es el lenguaje. Volver a algunos medios que fueron nuestra inspiración y que siguieron evolucionando. Entonces, volvé a eso, porque a su vez nosotros los retroalimentamos. Cuando vos vas ahora a algunas series, a algunas producciones audiovisuales, si vos le prestás atención, hay enfoques, eh, hay secuencias que parecen un videojuego. De hecho. Parecen un videojuego. Está como buscando esa inmersión. Entonces, por otro lado, y de vuelta, ¿no? O sea, todas las reglas de gamificación, todas las reglas de gamificación las sacaron destilando las reglas que llevan a ser un buen juego. Ahora, si vos tenés mucha gente que tomó mucho trabajo, mucho esfuerzo para destilar las reglas de qué es lo que hace un buen juego, para crear las reglas de la gamificación, ¿por qué no se las robamos? Prestarle atención a cómo trabaja el experto en gamificación y a su vez agarrar entonces esas reglas y volverlas a meter en el juego. Eh, entonces, resumiendo tu pregunta, porque me fui un poco por las ramas, sí, el game designer mejor que sepa hacer de todo. Está bueno saber cuál es tu área de especialización, qué es lo que puedes hacer mejor, porque si bien vos tenés que saber de todo, no quiere decir que tengas que hacer todo. ¿No? Yo tengo que saber Totalmente. programar, pero en mi equipo necesito un programador. Que yo sepa programar es para ayudarlo, es para hacer mejor mi trabajo de diseño. Y bueno, si llegado el caso, no hay más remedio, meto una línea de código. Pero no es que yo me voy a poner a programar el juego. Que yo sepa las bases de arte no es para que yo me ponga a hacer. No es que yo voy a tener un pincel en un pie programando con la izquierda y diseñando con la derecha. No es eso. Pero yo qué sé, Nairoja, el diseñador, escribe los textos, define la música, hace un storyboard para el cómic,
se junta con el programador a ver cómo se va a resolver técnicamente determinadas cosas, se junta con el artista para ver si la estética esta o así. Y es un infierno. Se pone a ver la localización, yo qué sé, porque el diseñador por definición tiene que estar en todo. En todo lo que no sea programar y hacer el arte y hacer la música va a estar en todo. Es muy interesante esa parte que mencionas porque nosotros tenemos como esa imagen de, pues el diseñador es aquel que se tiene la idea inicial del juego, entra, digamos, diseña las mecánicas, diseña el juego y se va. Bueno, ya quisiéramos, tendríamos, o Eso sea, es como la idea general que se tiene de un game design. Y esta con idea razón no que tú... tienen trabajo los game design. Exacto, de hecho, muchas veces de hecho, al menos aquí en México no hay muchas universidades que den carrera de game design y eso, porque se tiene Acá tampoco. esa idea de, es un trabajo temporal, digámoslo así, ¿no? Porque no está dentro de todo el proyecto adentro. Y este rol que tú No, estás no. mencionando es como lo voy a llamar como un productor técnico. O sea, Pasa que, pero mira esto, yo soy un convencido que el diseñador tiene que ser el primero que entra al campo de batalla y el último en irse. Es el último. No, interesante. pensá lo que vos planteaste, ¿no? Bueno, es el que tiene la visión, es cuando está perfecto. Entonces es el primero que entra. Sí, sí, Porque es sí. el que tiene la visión, el que pim, pim, arma los documentos, tal. Ahora, a medida que el equipo va produciendo, el diseñador tiene que ir administrando esa visión para ceñirse a lo que efectivamente se está pudiendo hacer. Porque si no te termina un mamarracho, un Frankenstein. Entonces, se tiene que adaptar la visión a lo que efectivamente estás pudiendo hacer, tiene que acompañar y ayudar y continuar en las definiciones y en el detalle a medida que va avanzando toda esa producción de arte, de programación, de música, de todo, para que todo se integre y todo tenga sentido y coherencia con esa visión. Pero aparte, las cosas no funcionan solas. Y eso es Sí. lo que a veces, o sea, está bien, el artista te hace el macaco, bien. ¿Y a qué velocidad se mueve? ¿Cuánto pega? ¿Cuánta vida tiene? Exacto. ¿Cómo interactúa Que, con las otras cosas? O que todo sea, eso eso lo va a debe tener, ir en los documentos, ¿no? pero aparte lo tiene que balancear. Exacto. Aún los juegos, Ya. a veces, Y ahí es como cuando se diseñador, ¿viste? O meten sea, en las hojas de Excel infinitas, ¿no? La claro, y tenés economías, economía. y tengo progreso, Exacto. y tengo Curva de progreso, tengo economía, dificultad. tengo monetización, porque en algún momento voy a Exacto. querer hacer plata. Eh, Arriba de todo eso tengo eh, user Sistema. experience, que si Ujú. bien vos podés tener De personas UI dedicadas UX. específicamente, pero bueno, ves, justo esa era una conversación que tuve con Celia Hodent, la líder de User Experience de Fortnite, cuando la pudimos invitar a Uruguay, estuvo dando una masterclass de 8 horas que fue la verdad una Wow. belleza, muy agradecido a ella de que realmente tuviera la generosidad de venir. Y una de las cosas que hablábamos es que en general se dice eso, UX, UI. Está bien, es verdad, conectan, pero hay todo un mundo de experiencia de usuario. No tiene que ver con la interfaz, tiene que ver con la experiencia de usuario, con cómo se interpretan las cosas, Exacto. con cómo funcionan, con cómo se sienten. Entonces, eso en general, es raro que una empresa indie pueda tener una persona específicamente Sí, para no. experiencia de usuario. ¿Quién es? El game designer, que está ajustando y va y le dice al programador, che, no me haces que la partícula salga un poquito más lenta, porque así entonces se siente más. Va el artista y le dice, no me puedes hacer que la explosión tenga como un poquito más de partículas para que se sienta como un poquito más conversaciones que tenía, un poquito más mojadita. O sea, y el programador te viene y te dice, sí, dale, te pongo 4 partículas más, así de mojadita, no, más mojadita. ¿Viste? O con el ingeniero de sonido le decís, yo aparte me acuerdo en la pandemia, ¿no? Que no. Decía, no podemos tener como esa cosita que hace pi, 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 no podemos hacer que haga chururú, chururú, ¿viste? Y pobre el ingeniero de sonido se quería pegar un tiro, ¿viste? Este, claro, pues yo en realidad de música no sé nada, pero tal, la experiencia que quiero lograr, y bueno, ahí con un muy buen ingeniero de sonido como tenemos, él interpretaba ese chururú que yo le estaba haciendo con la boca horrible, y decía, bueno, tal, capaz que te pongo un violincito ahí, y anda, que el violincito andaba. Y bueno, pero por último, al final de todo,
Cuando ya terminaste de hacer eso, se integran las últimas cosas, terminan los últimos códigos, está todo lo último, y en algún momento tenés que tener una etapa donde vos lo llevas a contrastar con la realidad, lo prueba gente de otros equipos, lo prueban desarrolladores en eventos, lo prueban tus fans más cercanos, haces un beta, haces bueno, Un y playtest, eso te sí. va a dar un montón de feedback. ¿Y quién lo va a ajustar? Y bueno, en gran medida el game designer, Sí. ¿ah? Que también va a tener que ser quien filtre qué de todo eso que te está llegando se puede cambiar, porque a veces te van a decir, ay no, porque yo quería que creciera más rápido los XP. Está bien, te entiendo, pero de repente vos razonás lo que es tu visión de juego, todas las partes móviles que tiene el juego, y decís, no, si yo te hago crecer más rápido, se rompe toda la economía. Y vos te vas a aburrir. Te parece que no, pero te vas a aburrir. Entonces, como sé que te vas a aburrir, no te voy a dar bola. ¿Ah? En otro momento te dicen, yo sentí que las unidades estas eran como muy flojitas. Entonces, mirá. Y ahí te das cuenta, no es que eran flojitas, es que no se entiende nada de las habilidades que tienen. Entonces las tenés que ajustar. Y Sí, justo. cuando terminaste, apretás el botón y lanzás el juego. O sea, fuiste el primero en entrar y el último en salir. Sí, justo aquí Avner, que nos manda un saludo, nos, ¡Ah! nos dice, Arriba, Abner, un grande. y nos dice, y en móviles con un montón de analíticos para mejorar siempre retención, etcétera, etcétera. Que es justo lo que Totalmente, mencionas ahorita. totalmente, O totalmente. sea, El hasta móvil hoy después en del día no existe. lanzamiento, porque lo lanzas y luego empieza a llegar toda la métrica y a ajustar. Totalmente. Sin duda. Pero te pasa en móvil, sin duda, porque estamos en un paradigma Porque de, de que nos manejamos por los datos que vamos recogiendo, lo cual a veces funciona y a veces no, a veces para equipos chicos, a veces se ahogan en el paradigma de los números y las métricas y cuando me ha pasado con la aceleradora de Google, algunos proyectos que vienen, algunos equipos chicos que vienen con todo un mundo de métricas y cuando le preguntás bien para qué las están usando y cómo las están usando, puro ruido les bueno, está haciendo. Entonces ahí los tenés que ayudar. A veces precisas dos valores. A veces precisas 1.000.000, a veces precisas dos. A veces precisas dos. Y con esos dos, pues vos no necesitas más números que los que puedas manejar. Entonces lo que tenés que ser inteligente en qué necesito yo para mejorar el juego. Y qué necesito yo para que al juego le vaya mejor. Depende ahí el modelo de negocio y eso, pero bueno, ¿qué necesito yo? Y a veces son dos valores. Por ejemplo, en el Kingdom, uno de los valores que nosotros nos dimos cuenta que era súper valioso era la cantidad de gente que perdíamos antes de llegar a la Stage 4. La Stage 4, porque justo la Stage 4 subía la dificultad porque se suponía que el jugador ya había aprendido toda la básica y ahí se despegaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos una curva de venta de in-apps, de héroes, de elementos premium. Al principio había gente que era muy copada del juego, entonces bajaba el juego y compraba las cosas antes de arrancar a jugar. Muchas gracias, genial, sos nuestro cliente favorito, pero no eran todos, había algunos. Otros jugaban y precisamente la decisión de compra venía sobre la pantalla 4 o 5. ¿No? En general porque bueno, ya ahí habías probado, te dabas cuenta que estaba bueno y te dabas cuenta qué valor tenían algunas cosas que podías comprar. Ahora, si el jugador se iba en la Stage 1 porque no entendió el tutorial y perdiste toda la capacidad de vender, claro. porque no te va a comprar nada. Y aún el que te había comprado, perdiste toda la capacidad de poder ofrecer nuevas ofertas y nuevas cosas, porque si te había comprado todo antes de empezar a jugar, si te hubiera gustado el juego, te dejaba la billetera entera. Este, entonces, saber cuánta gente y dónde se nos iban era la clave, porque de repente ahí decimos, mira, se van justo cuando les presentamos esta mecánica, porque no la entendieron, se aburrieron, es muy lenta, es muy larga, todo ese tipo de cosas. Ujú, sí, sí, sí. Pero no precisábamos 2000 métricas, pues no te las íbamos a poder ajustar. ¿Ah? Por otro lado, Totalmente. el Kingdom Multiplayer que acabamos de lanzar, y sí, necesita tener una batería de métricas enorme, porque precisamente como todo juego free to play, más multiplayer necesita métricas de balance, de performance, de monetización, de retención, bueno, tantas. Ahorita nos platicas cómo te fue con ese. Pero nos pregunta aquí Avner
que nos hables de cómo estuvo el Leve UI 2025. La Level UI. La Level UI Tremendo, muchas 2025, gracias. ¿cuáles fueron los temas más tocados por Game Days por allá? ¿Y cuál es la situación actual de la Bueno, industria ahí? a Abner un abrazo enorme por levantar este Y que tema. qué bonita playera, por cierto. Ah, ¿viste? ¿Viste? Debo decir que no fue a propósito, ¿eh? Hoy la agarré y me la puse. A veces la agarro y me la pongo. No fue planeado, no fue Un planeado. aplauso, un Pero aplauso. mirá, este, la Level UI es el evento más grande de videojuegos que se hace en Uruguay, se hace desde hace 10 años. Tiene apoyo de gobierno, tiene obviamente la Cámara de Desarrolladores es la organizadora. Hay muchas otras instituciones, instituciones educativas privadas como la ORT, hay instituciones que son empresas públicas como la empresa de telecomunicaciones Antel. Hay Uruguay 21, que son los que nos apoyan para la exportación, que estuvieron presentes en el stand de Games Conference en Guadalajara. Ta, el evento en sí para nosotros es muy difícil de llevar adelante porque somos una industria chica en volumen, pero bueno, con todos esos aportes, ese apoyo se hace todos los años. El evento fue extraordinario, tuvimos realmente, Wow. primero, una expo gigante para lo que es Uruguay, hubieron más de 40 estudios exponiendo, con juegos, con lo que venían haciendo y lo que iban a hacer, y eso estuvo muy bueno. Tuvimos una muy buena concurrencia de público general, de estudiantes, desarrolladores, de gente que se acercó a entender. Y se dieron conversaciones muy interesantes. De hecho, tuvimos una dinámica que experimentamos este año, que te la recomiendo, Abner, para la próxima Games Conference, que fueron mesas redondas de discusión. Uf. ¿Ah? Entonces hicimos mesas redondas que eran abiertas, pero te tenías que registrar para que no hubiera 50 personas, pues no era un problema. Nos aseguramos de que hubiera gente referente de distintos sectores vinculados a ese tema y se generaron pero discusiones súper ricas que se registraron y que están siendo ahora como punto de partida para accionar en eso. Entonces se hicieron una mesa redonda de videojuegos y género, una mesa redonda de videojuegos y cine, una mesa de videojuegos y educación, eh, una de videojuegos e industria, que fue precisamente, bueno, cómo estamos viendo la industria y para dónde vamos. Realmente súper interesante. Y tuvimos ponentes realmente de primer nivel que eh, dejaron mucho valor y tuvimos una premiación de... Nosotros hacemos todos los años el concurso nacional de videojuegos, que se premian distintos juegos, y este año, sorpresivamente, tuvimos que agregar una categoría que fue juegos internacionales. Y algo que ya quedó comprometido contigo, Abner, para el próximo año, trabajar para que haya mayor conexión, de que haya más juegos uruguayos de repente presentes allá y que haya juegos Claro mexicanos que que se sí. estén presentando al concurso nacional de videojuegos de Uruguay, porque precisamente de forma espontánea, quizá por la trayectoria de la Level y después de 10 años, se presentaron juegos de la región, entonces teníamos un volumen bastante importante y decidimos que era el momento de dar ese paso adelante. Y hicimos una categoría juegos internacionales y bueno, se dio la premiación. Entonces la verdad que quedamos recontentos. Qué interesante, qué interesante. Pues aquí créanme que las puertas están abiertas y yo creo que Avner también está en lo mismo. Muchas felicidades, la verdad, porque hacer ese tipo de eventos es lo que hace que esta industria crezca y necesitamos mucho más de esos. Igual que le he dicho a Avner por el eventazo que se aventó acá. Este, Totalmente. Tremendo evento. Se necesitan más de esas iniciativas. La verdad es que es un gusto saber que se están creando. Muchas felicidades por eso y yo creo que la puerta está abiertísima. Seguro, sabemos, y es más, con Amner sabemos que tenemos ahora en los meses por delante para integrar, para trabajar, para conectar. Este, Precisamente estuvo muy bueno lo que se logró el año pasado y bueno, seguramente hay mucho más para hacer. Eh, en esa dirección, en múltiples direcciones, ¿no? O sea, sin duda. Claro, claro. Oye, y justamente hablando del Kingdom Rush multiplayer,
¿Cómo te está yendo? Digo, te voy a preguntar más de los retos que te llevó y demás, pero en general, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, primero que nada, un sueño hecho realidad para toda la empresa, sobre todo los que están liderando el proyecto, que algunos de ellos tienen el mismo tiempo que yo en la empresa, 13 años, y, y- y conversamos mucho y seguido con los fundadores. Era recurrente Ujú, nuestro ujú. deseo de hacer un Kingdom Rush multiplayer, y siempre, bueno, precisamente la cautela por los costos, por los desafíos, por el conocimiento, por salir de tu área de expertise, porque también hay que aceptar de que uno no puede ser bueno en todo. Entonces, si encontraste que puede ser bueno en algo, y bueno, hay que dedicar, o sea, hay que saber dónde va la energía, ¿no? Entonces Ujú. siempre era eso de, bueno, ¿dónde? Y la pregunta era, ¿se podrá hacer? Y esa era como, ¿se podrá hacer? ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá hacer? Entonces realmente fue un desafío muy grande, mucho tiempo, mucho trabajo, muchísimos prototipos descartados, pero muchísimos prototipos jugables descartados que tenían algo, pero no lo que estábamos buscando. Y creo que el equipo logró finalmente un exitazo en términos de que era un desafío tremendo, el juego funciona, muy bien aceptado, muy bien recibido, fue destacado como App of the Day por Wow. todos lados. Eh, Se está teniendo un volumen de jugadores realmente muy interesante y creciente. Eh, Obviamente ahora viene la otra etapa, porque ya sabíamos, y precisamente no nos agarró por sorpresa, que lanzar un juego multiplayer y que empiece a andar es solo El inicio. el 10% del problema, Ujú. ¿no? Que no, eso no quiere decir que sea fácil, simplemente que lo que viene después es mucho No, peor. exacto. Total. Porque la novedad arrastra. Entonces la novedad te arrastra. Entonces si vos haces un juego que está bueno, está bien balanceado, está pulido, le metiste todos los ingredientes que pudiste, bueno, ponele que tenés ese periodo de arrastre, ese periodo de gracia, digamos. Ahora, a partir de ahí tenés que trabajar mucho, muy bien, muy Para. rápido, y seguir metiéndola en el ángulo. ¿Sí? Tenés que porque la competencia es feroz. Entonces, cuando vos estás compitiendo con el Clash Royale, estás compitiendo con juegos Sí, que están a otro nivel. O sea, no es exacto. que nosotros creamos que estamos a ese nivel, es que el jugador tiene un tiempo limitado para un juego Si que te se estás peleando la transforma en un atención ser. del jugador. No es más un producto, es un servicio. Entonces, cuando yo te ofrezco un servicio, ¿cómo hoy en día un juego de larga duración o un juego como un servicio no compite con otro juego? Compite con otro juego, con Netflix, con el stream que Exacto. estamos haciendo De hecho, ahora, ¿no? O sea, justo fue cuando el de Xbox dijo que su competencia ahora era TikTok y muchos se rieron de él porque dijo, ¿cómo va a ser TikTok tu competencia? Pues realmente sí, porque las pero nada, claro. generaciones actuales pasan mucho más tiempo en TikTok que en otro lado. Entonces, si estás en TikTok, no estás jugando. Totalmente. Claro que es competencia de Xbox TikTok. Claro, entonces a vos te pone necesariamente a competir por el tiempo del jugador con las producciones de Netflix de millones de dólares, con el Clash Royale o los últimos juegos de estrategia que estén saliendo. Y bueno, y vos sos uno más que está en ese menú. Estás Y peleando eso es lo ahí. que hay que acordarse. Hoy en día, vos sos uno más en el menú. Y cuidado. No quiere, esto no es para descorazonar, es para que comprendamos las dificultades. Exacto. Volviendo a la pregunta original, la verdad que sí, súper contentos, súper satisfechos, creo que fue un sueño hecho realidad. Viene bien encaminado, tiene muchísimos desafíos. Tenemos un muy buen equipo, realmente el equipo que está impulsando el multiplayer desde todas las áreas es muy bueno. Y bueno, les tenemos confianza. ¿Qué, Vamos qué, a ver. El año que viene te digo. qué fue lo más retador del multiplayer? Tanto de Bueno, yo creo que diseño como de la parte técnica. yo creo que lo más desafiante es dejar ir. ¿Por qué? Porque, yo te digo,
se murieron en el camino 20.000 prototipos. Ujú. Y todos tenían algo. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo trabajás, Descartarlo. le metés, lo pulís, y te involucrás. Y te enamorás de algunas jugabilidades, de algunas cosas. Y seguir adelante en el proceso de crítica, seguir adelante en el proceso de descarte, terminar descartándolo y buscar algo completamente nuevo, tratar de quedarte con el aprendizaje, el valor de esa iteración previa para eso. Por aparte llega un momento donde terminás, te empieza a surgir la duda de, ¿podremos encontrar lo que estamos buscando? ¿Podremos encontrar lo que estamos buscando? O sea, porque Sí, ya sí, cuando sí. vas 5, 6 ¿No será que... prototipos, pruebas, Ajá. claro, capaz que estás buscando petróleo en una maceta de tu casa. No, no hay manera, no va a aparecer, lo que no importa. No le sigas dando vuelta a la Tierra porque no va a aparecer. Este, entonces ahí hay un proceso que es difícil, muy difícil, y que realmente creo que fue de los más difíciles, porque es muy, es muy tentador quedarte en donde estás. Por otro lado, también ya no fue tan difícil porque se sintió que había algo, pero también corres el riesgo de como acostumbrarte a descartar todo y nada es suficientemente bueno, y tanto te quejaste de todo lo que habías hecho antes que esto tampoco te queda bien, y al final nada te viene bien. Pero mantener esa capacidad de decir, "Pa, acá hay algo y esto es suficientemente bueno como para darlo". Y después sí, a nivel técnico no te puedo explicar la cantidad de revolcones, problemas, escándalos internos, a veces por cosas que nos sorprendieron por completo, a veces por cosas que dependen de terceros, y empezás a aprender el duro, la dura vida del juego multiplayer que depende de un millón de servicios. Y entonces donde te falle uno, se te colapsó todo el juego y los jugadores nos dicen, ay, habrá fallado Firebase o habrá fallado la integración con Amazon. No, te dicen, ustedes son horribles, devuélvanme la plata. Y después, bueno, por supuesto, una curva de aprendizaje, ¿no? Que nuestro ¿E- primer multiplayer lo ¿Ese lo hicieron agarramos a en todos los Unity o celulares. no? ¿O en su motor? Sí, sí, lo En hicimos en Unity. Unity. Le ¿Con, erramos a todo lo que le podíamos errar. con Netcode Pero o bueno, con Photon o con alguna otra librería? bueno, se trabajó con Photon y después, bueno, se trabaja con otras librerías también. Ok, ok. No, es muy interesante porque justamente uno de lo que más hablamos aquí, digamos, de los errores comunes de cuando un estudio está empezando es que van a hacer su primer videojuego y no, pues mira, vamos a hacer un multiplayer de mundo abierto con un montón de niveles y con un montón de misiones y no sé qué. Y no tienen idea ni siquiera de lo que es hacer un gato multiplayer, ¿no? O sea, un Totalmente, juego de totalmente. un punk multiplayer, ya ni siquiera algo complicado, ¿no? Entonces, preguntarte para que justamente la gente se dé cuenta, ¿cuáles fueron tus principales pros y contras de un juego single player y de un multiplayer? Bueno, primero que nada, creo que diste en el Ventajas y clavo. desventajas. Creo que diste en el clavo. Este, la experiencia previa que tengas también marca qué es lo que podés hacer. Pero eso no es en videojuegos, es en todo. O Oh, sea, eh, a veces hay que buscar, mira, a veces hay que buscar analogías entre lo que estás haciendo y otras cosas para ver, para poderte representar mejor dónde estás y qué puedes hacer. Porque si vos vas a un club de gimnasia, ¿no? A un centro de gimnasia, y tenés unas pesas y nunca hiciste nada de eso, vos no vas y agarrás el disco más grande que encuentres, lo pones uno de cada lado, agarrás con una mano y haces. No lo no, haces, no lo haces ni lo intentás. Entonces, ¿por qué lo harías en el desarrollo de videojuegos? ¿Por qué te pondrías en exacto. eso? Este, no agarrarías la pesa esa gigante que tienes 200 kilos acá y lo descolgarías y te lo pondrías en el hombro. No No, lo no. harías porque sabrías que es peligroso. Entonces,
¿por qué te pones un proyecto de 200 kilos de cada lado en el hombro? Entonces, primero que nada, no, si estás arrancando proyectos chiquitos, y acá es la iteración es clave. Todo el mundo lo dice, nadie le da bola. Pero lo cierto es, tu primer juego va a ser un desastre. Tu segundo juego va a ser un desastre. Tu tercer juego va a ser un desastre. O sea, eh, es inevitable. Te podés creer el Einstein de los juegos, está perfecto, ojalá lo seas, y capaz que tu primer juego es un éxito espectacular. Pero en general no es así. En general, esos tipos que vos decís, estos son unas bestias, unos animales, sus primeros juegos eran un Eran asco. horribles. ¿Ah? ¿Qué tuvieron? Tuvieron la habilidad de poder iterar rápido. Pues si a vos te toma 4 años sacar un juego, que es un desastre, otros 4 años, otro juego es un desastre, otros 4 años, y recién tu cuarto juego empieza a ser más o menos bueno, te llevó 16 años, ya estás casi de salida, cuando recién estás empezando a hacer algo. Entonces, ¿qué precisas? Iterar rápido. Proyecto, pensar en un proyecto, yo le decía esto a varios colegas que están empezando, pensar en un proyecto que puedas hacer en un mes. No en un mes y un día, en un mes. En un mes lo tenés que cerrar. Entonces vas a tener que definir algo chiquito, porque si no, no lo vas a poder hacer. Después que lo tengas hecho, pensá un proyecto que puedas hacer en 2 meses. Y hacerlo en 2 meses, no 2 meses y un día, 2 meses. No tenés ni un día más. ¿Ah? Después, en base a eso, fíjate, capaz que te animás a hacer un juego en 6 meses. Ni un día más. Y así, capaz que ahí cuando llegas a 6 meses decís, esta es la barrera donde puedo iterar, logro cosas interesantes que tienen buenos resultados y yo aprendo mucho. Si no, capaz que te quedas haciendo cosas de un mes ahí. Llegás a los 6 meses y bueno, perfecto. Ahora, ir creciendo la complejidad, ir aprendiendo. Entonces, si vos no iterás rápido, no aprendes nunca. Eso para el que recién arranca. Para el que ya tiene algún rodado, el que ya se ha dado varios golpes, ya ha aprendido bastante, bueno, eh, todos conocemos nuestros músculos. Entonces, el multiplayer por definición siempre fue un lío. Siempre fue un lío. Sí, Hoy en día, muchísimo más. Porque te obliga a un juego como servicio. Entonces, cuando vos pensás en hacer un juego multiplayer, estás pensando que le vas a dar mantenimiento, vas a seguir actualizándolo, vas a seguir adaptándolo. Porque si no, estás sacando un juego y se va a morir. No exacto. es un juego multiplayer, es un juego y se va a morir. Entonces, capaz que no precisás que sea multiplayer, tiene que parecer multiplayer. ¿Ves? Entonces, capaz que lo que tenés es una máquina que juega como un jugador y te da un desafío similar. Está bien, eso puede estar bueno. ¿Ah? Pero si no pensás, esa es la ventaja del juego single player, del juego que es un Exacto. producto. Sobre todo cuando vos no te puedes permitir un juego como servicio. Todos quisiéramos tener a donde va el mundo ahora, ¿no? No el juego como servicio, sino el juego como plataforma. Sí, claro, todos queremos tener un Fortnite en nuestras IP, pero no necesariamente vas a estar ahí. Exacto. Entonces, pensar en el juego como producto, yo hago un producto que es acotado, que está pulido, que está buenísimo, que es un cañón, te lo doy, tendré el modelo de monetización que quieras, no importa, pero está acá. Yo no tengo que seguir creciendo y trabajando sobre este juego. Si me va bien, si funciona, hago expansiones, hago mejoras, hago un DLC, hago lo que yo quiero, o hago el 2 Exacto. mejor, más y mejor, ¿no? Hago el 2 la venganza, bueno, está, dale, ya está. Ahora, si no está tan bien, listo. Este, Pensás tu siguiente juego y canalizás todo lo que aprendiste. Esa es la mejor manera. O sea, sobre todo, es más, si te estás preguntando qué es lo que tenés que hacerlo el single player. Porque si podés hacer multiplayer, ya tenés la respuesta para esto. Entonces, si te lo estás preguntando, te voy a hacer single player. Ya está, no preguntes más. Exacto. Sí, porque hasta el paradigma de desarrollo es distinto, ¿no? O sea, Ah, en un single player, pues todo lo ejecutas, digamos, en el mismo lugar, ¿no? El desarrollo es diferente, el pipe de desarrollo, el pipeline de desarrollo es diferente a un multiplayer. Un multiplayer tienes que pensar exactamente. qué funciones se van a ejecutar en el servidor, qué funciones se van a ejecutar en el cliente, y no solo porque se vayan a ejecutar aquí o allá, sino
tiene un sentido el por qué se van a ejecutar en el servidor o por qué se van a ejecutar en el cliente, que se tienen que Totalmente. sincronizar, etcétera, y es Y aparte totalmente todo. diferente. eh, Por otro lado, hay que acordarse que un juego multiplayer es inherentemente divertido y un juego single player tiene que construir su diversión. Exacto. O sea, yo me pongo a jugar contigo, Oscar, con una tapita, uno de cada lado, a ver quién la mete en un vaso, y como estás vos del otro lado, ya es inherentemente divertido. Te vas vos, y yo no puedo seguir jugando solo porque es aburridísimo. Exacto. Entonces, ¿no? Por lo menos ahí tengo que empezar a meterle otras reglas, más vasos, más tapitas, no sé, algo como para divertirme, un ventilador, no sé, le tengo que Ujú. empezar a poner cosas para que tirar la tapita sea divertido. Entonces eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando yo hago un juego single player, tengo que realmente hacer un juego divertido. No, Tengo, no hay nadie que me va a tengo que ayudar, ser nadie me va más a ayudar, creativo. nadie me va a ayudar. Yo agarro el juego, lo tiré y perdí control del juego. A partir de ahora, ese jugador con la porquería que yo hice. Ya está. No hay más nada. Sí, tal cual. Tal cual. Y bueno, es que también la tendencia hoy en día, ¿no? De todos estos juegos como Peak, como pues esos tipos de juegos de amigos, te juntas con tus y van a explorar y como Fall Guys, como todo ese tipo de juegos que Sí, sí, salió, claro. hace que la gente, todos estos estudiantes que están saliendo de esa carrera, pues yo quiero hacer un juego así para que jueguen con sus amigos y eso, pero no te ponen a pensar en el nivel de Bueno, reto ojo, técnico que ahí, es realizar algo así, ¿no? ahí tenés otro abordaje, ¿no? Bueno, si yo lo que estoy haciendo es un juego para consola, un juego, donde, para Switch, donde los jugadores están ahí con el aparato que tiene los controles y entonces todos van a estar jugando. Bueno, ahí Multiplayer sí ya es local distinto, es ¿no? distinto, Claro, multiplayer eso ya es local es distinto, eso ya distinto. es distinto. Claro, ahí sacate la gana. Tendrás todo el desafío de hacer un juego para el Switch y te vaya bien y todas esas cosas locas, pero lo cierto es que sí, eso lo puedes Sí, hacer. multiplayer online es muy diferente a multiplayer local. Muy diferente, muy diferente. Excelente. Oye, Bueno, Oscar, y pregunta, ahí en Ironhide tú estás involucrado en el reclutamiento. O sea, por bueno, ejemplo, sí, si van a cuando, reclutar nuevos game designers, si sí, te cuando, involucras en cuando el se trata, proceso. cuando se trata de game designer, sí. De todas maneras, siempre la última palabra la tiene el líder y el project manager de ese equipo. Yo aporto un insumo y Un insumo que y debería opinión. de tomar mucho en cuenta, ¿no? Sí, pero lo cierto es que en general, vos sabés que nunca nos ha pasado de estar En desacuerdo. desalineados Ujú. realmente. A veces lo que pasa es que, bueno, hay dos candidatos que son muy buenos y de repente a mí me parece que puede andar mejor uno y de repente el PM cree que puede conectar mejor con el equipo del otro. Mm, Bueno, ahí conversamos un poquito y vemos un poco cuál es la realidad del proyecto también, ¿no? Porque a veces hay equipos que ya tienen una dinámica interna muy tensa por el desafío del juego, por las personas que son, donde funcionan muy bien, pero hay que cuidar el clima del equipo. claro, claro. Entonces, ahí es preferible poner a alguien que naturalmente te das cuenta que va a encajar muy bien. Otras veces tenés equipos que andan muy bien, que tienen una solidez tremenda interna y que lo que van a tener son grandes desafíos técnicos. Entonces, capaz que ahí decís, bueno, es preferible contratar a alguien que de repente, obviamente nunca contratás a alguien, la de, Que vaya a es un tronar el genio, es equipo, un ¿no? genio, es medio pirado, pero es un genio, eso no se contrata, yo no estoy Exacto. dispuesto a contratarlo nunca, nunca, el equipo es sagrado. Este, pero bueno, viste que a veces son matices, estás hablando ahí de matices pequeños, Ujú. pero no, yo estoy involucrado en la selección de los diseñadores, eh, pero siempre se deja la última palabra, la decisión final, a un consenso entre el PM y el lead game designer, que son los que van a después estar día tras En el día día a trabajando con día. él, ¿no? Y, Exacto. y en el Eh, caso de los game designers, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Cómo, o sea, cuando tú hablas con ellos y eso, qué es lo que tú detectas, lo que ves para decir es un buen perfil o no? bueno, lo primero que nada es que no sean palabras vacías. ¿Y a qué voy? Después, Oscar, yo te pido disculpas, pero en un ratito voy a tener que ir cortando porque Está acá bien. es un poquito tarde y
Ya me están haciendo no unos sabes. gestos por... Sabemos, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, Tú lo me primero que no dices sean solo, y terminamos. que no sean solo palabras. ¿Y esto a qué voy? Eh, Te pasa que te encontrás con candidatos que dicen, yo quiero ser game designer, me encantan los juegos, me apasionan los juegos, me quiero dedicar a hacer juegos. Ah, mira qué bueno. ¿Y qué tenés hecho? No, nada, no tengo hecho nada. A mí eso ya me genera un descreimiento. ¿Por qué? Porque el que realmente tiene ese gusto por el game design, yo te diría que hasta esa necesidad del game design, ¿cómo me podés decir que no tenés nada hecho? No hay excusas. No, por eso programar. No me digas eso porque hay 1000 motores para hacer juegos sin tener que programar. Hace un juego de mesa. No me importa, pero mostrame juegos. No me podés decir que te querés dedicar a ser game designer y no tengas juegos hechos. Claro. Inaceptable. Está, eso primero. Es más, aunque sea, decime que tuviste en varias jams. Es lo mínimo que te puedo pedir. Participaste en varias jams. Y si decís, va, pero donde yo estoy no hacen muchas jams, metete en Itch.io, tienen 2000 jams por Ahí viene semana. la Global Game Jam, por cierto. Metete en alguna, es verdad. ¿Tá? Entonces, tenés que haber hecho. Si no hiciste, ya está, descartado. Ahora, después. Porque lo primero que necesitas para ser game designer es tener esa proactividad, ese deseo, pues si no te vas a quemar. De verdad te vas a quemar porque no es fácil. Al game designer la verdad que le caen todos los palos. Porque es el rol más subjetivo. O sea, el programador te dice, bueno, la pelotita va para acá. No anda, sí, tenés razón, no anda. Está. Ahora, si anda, ya está. Después Exacto. podemos entrar en el detalle, se optimizó más o menos, pero anda o no anda. El arte, bueno, está, loco, lo ves, funciona, es redondo. Sepan, que sepan. O sea, no me basta sí, yo medio que me leí un par de artículos y soy muy autodidacta, ¿viste? Me agarré unos mods y metí. No. Eso estaba bien en mi época. Ya pasó esa época. Ya se fue. Como se fueron los hippies, ¿viste? Ya se fue todo eso. Estamos en otra época. Entonces, hoy tenés que ser muy técnico. Entonces, yo quiero que me demuestres qué sabes. ¿Qué sabes? ¿Cómo? Bueno, ahí soy muy flexible, porque a veces hay muchas maneras de saber y muchos roles desde los cuales, muchos aprendizajes, muchas carreras, pero demostrame que tenés conocimiento técnico que respalda y que vos tenés la capacidad para autoeducarte luego a partir de una base técnica. Y por último, tenés que ser medio un savant, tenés que ser un loco que le gusta todo. Mucha curiosidad. O sea, la gente se nota cuando es curiosa. Cuando las cosas le despiertan curiosidad, cuando no. Porque si no, también te vas a quedar en tu nicho y te va a costar crecer y te va a costar adaptarte. Y sos al primero que van a masacrar cuando las cosas cambien. Vos tenés que estar 2 años adelante y seguramente ni vos sepas para dónde van las cosas. Entonces, va a estar en una eterna búsqueda, en una eterna cosa, entonces que sea curioso. Y bueno, es peor que buscar una novia, ¿viste? Es dificilísimo. Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, y no te podemos dejar ir sin que nos digas cuál es tu top 3 de juegos favoritos de toda la historia. Es muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta. Acá debo decir que lamentablemente, como es imposible desapegarlo de la emoción vinculada. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos juegos que para mí emocionalmente tienen una carga muy importante. Ujú, ujú. Entonces, para mí esos son juegos Sí, sí. que hasta ahora no he encontrado. Algo que me dé lo mismo. Exacto, Algo exacto. Que que nos me marcan, ¿no? convence.
Exacto. Entonces, para mí uno que marca incluso porque me marcó a nivel de diseño, de concepción y todo, es el Fallout, el primero. Fallout. Eso para mí es como es perfecto. El otro que me marca como perfecto, y si yo te digo lo que pasaba, bueno, es Los Sims, el Los uno, Sims. el primer Los Sims, con Álvaro Azofra, Ujú, el ujú, ujú. diseñador Sí, sí, y sí. el fundador de Aero, y otros amigos, nos juntábamos, aparte ya no éramos niños, nos juntábamos para ir todos a la casa de uno que tenía los Sims, para Wow. verlo jugar y armar, o sea, porque estábamos absolutamente asombrados de lo que estábamos viendo. Éramos todos jugadores de rol y lo que veíamos que el potencial que tenía, y jugábamos y jugábamos y jugábamos. Entonces, esos dos no puedo dejar de nombrarlos porque son para mí obras maestras, cada uno en su tipo. Y el tercero es bravo, porque me quedo en solo lugar, ¿no? Entonces ahí es como... y yo creo que también, por lo mismo, por lo que me marcó y lo que marca el Monkey Island, Monkey el uno. Island, ok, narrativo. Porque no, Interesante. solo, porque no solamente narrativo, fue la demostración de que cuando vos le pones mucho ingenio, vos podés convertir algo en otra cosa completamente distinta, muchísimo más divertido, pero que de todas maneras cumpla el rol. Y acá estoy pensando, por ejemplo, en el duelo de insultos, ¿no? Entonces, cuando vos en el Sí, Monkey Island decís un juego de piratas, y yo tengo que tener el duelo de piratas, pero si claro. yo no quiero ser una cosa combativa, sangrienta, porque el tenor del juego es mucho más ligero y Ujú. más Más. humorístico, me puedo encontrar en la de, bueno, esto entonces no lo voy a, no. O entro en la pavada, así, tiran una bola de espuma, se pelean Con con pintura. con espada de goma, ¿viste? Ajá. No, no. Acá lo convirtió en algo que estaba integrado en el juego, que era completamente único, que era súper divertido y Sí, que conservaba, en esencia, era un duelo. Porque la esgrima es un poco eso, ¿no? Yo sí, sí. conozco las fintas y las contrafintas. Entonces cuando yo vi eso, aún de guacho, aún de jovencito, fue maravilloso. Realmente después yo me encontré tratando de aplicar ese mismo concepto para los juegos de rol y para los desafíos y las mecánicas que ponía en juegos de rol. Y obviamente lo sigo teniendo en mente cuando pensás en cosas de diseño de Claro. videojuegos. Entonces creo que esos tres juegos, lamento ir a juegos tan viejos, Ah, no. este, pero lamentablemente no puedo dejar de sentir que cada uno de esos primeros están muy vinculados emocionalmente, pero por otro lado, a nivel de juego, a nivel de desarrollo, bueno, a mí me dejaron muchísimo aprendizaje. Me encuentro recordando y retornando a las bases de diseño de esos juegos una y otra vez, y poniéndolos como ejemplo una y otra vez. En las clases de la facultad, en todos lados, yo digo, bueno, o sea, obviamente ahora estás hablando con alumnos muy jóvenes que naturalmente no jugaron ni al Monkey Island 1, ni a los Sim 1, este, Claro. ni al Fallout 1, ¿no? Entonces, es difícil que incluso puedan tenerla. Ahora lo van a jugar y van a decir, pero esto es una porquería, Jason, ¿qué me estás diciendo? Claro, entonces yo les tengo que decir, bueno, miren, cuando lo prueben, traten de probar esto en particular y vean cómo está resuelto. Pero bueno, está, ahora estoy tratando de encontrar mejores ejemplos para que sea más reconocido. Bueno, pues estamos terminando, no sin antes agradecerte el tiempo, el apoyo. Quedan muchísimas cosas en el tintero, entonces esperemos tenerte por acá en una segunda ocasión. Tenemos, Perfecto. tenemos muchas cosas Ya planeadas son dos ahí. la venganza. Exacto, exacto, Este, exacto. Hacer una parte 2. perfecto. Pero nada, muchísimas gracias por el No, la tiempo, por verdad el que muy apoyo. linda la conversación. Me encanta mucho el programa este que tenés, el espacio que generás. Está bueno que existan estas cosas. Muy honrado que me hayas invitado, Oh, de un poder placer. tener el espacio este para conversar. Y por supuesto, contá conmigo para una parte 2 ni lo dudamos. Ya ¿Ah? está. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Los demás te dejamos libre para que nos vayas. Saludos. Mientras nos quedamos por acá y nos vamos a una raid. Déjenme ver quiénes están disponibles. No sin antes agradecerles a ustedes por estar por acá.
Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Abner. Un saludote y por ahí estamos platicando. Y nos vamos a ir. Espero que les haya gustado la plática. Si les gusta este contenido de desarrollo de videojuegos, no duden en seguirme porque va a haber muchos más invitados. Va a haber más invitados de este calibre. Entonces por ahí estén al pendiente. Y bueno, vamos a ver quiénes andan por acá. Tararararara. Bueno, creo que está Mafita jugando a Stardew Valley. Nos vamos a ir con ella. Y pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Y nos estamos viendo en el siguiente stream. Un abrazote y nos vemos. Bye bye. Estoy cargando el nivel, no te vayas aún, que el biel quedó sin error. En el menú, los assets brincan felices en la carpeta azul. Y el shader graph explota en colores. ¡Boom! Si te quedas un ratito vas a ver cómo el debug se convierte en poder. Unity, Unreal, Godot, tú el que tú quieras, aquí el